tardes a todas y todos. Gracias por asistir a este tercer foro del Centro de Derechos Humanos de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile, que trata sobre migración, vulnerabilidad y derechos humanos en contexto del COVID-19. En el contexto de este ciclo de foros que estamos haciendo de derechos humanos en tiempos de pandemia. En esta oportunidad van a exponer Rodrigo Mallea en primer lugar, luego va a exponer la profesora Liliana Galdames y luego va a exponer la profesora Rita Lajes. Voy a pasar a presentar a los exponentes. Rodrigo Mallea es abogado de la Universidad de Chile, ayudante del Centro de Derechos Humanos. La profesora Liliana Galdames es abogada también de la Universidad de Chile, doctora en Derecho por la Universidad de Valladolid, España, y es académica de la Facultad de Derecho y también investigadora del centro. La profesora Rita Lajes es abogada también de la Universidad de Coimbra, Portugal, es especialista en Derecho Internacional, Derecho de la Unión Europea, Integración Regional Latinoamericana, con especialización en Derechos Humanos, Migración y Asilo, es académica de la Facultad de Derecho y también investigadora del centro. Cada exponente va a tener para exponer el tiempo de 15 minutos, 15 a 20 minutos. Yo voy a estar tomando el tiempo y les voy a estar avisando cuando estemos ya cerca. Así que eso, partimos con Rodrigo. Muchas gracias, Romy. Muchas gracias al Centro de Derechos Humanos y a la facultad. Bueno, como bien lo dijeron, mi nombre es Rodrigo Mallea. Soy asistente de investigación del centro y participamos en conjunto con la profesora Rita, la profesora Liliana y varias otras personas en un proyecto de investigación sobre migraciones contemporáneas, acceso a derecho y ciudadanía. Antes que nada, quisiera partir primero agradeciendo a todas las personas que son parte del proyecto. Yo voy a solamente introducir a las temáticas que investigamos, pero es un trabajo colectivo. Me gustaría agradecer también a Ana Sofía y Sebastián, que son tesistas del proyecto y que arrojan gran parte de las conclusiones que vamos a compartir hoy día, ¿cierto? Y otra mención no menos importante es extender un mensaje de solidaridad activa con todas las personas que hoy día no la están pasando bien con la pandemia, sobre todo las personas migrantes en cualquier parte del mundo. Hemos visto que la situación de Chile hoy día es bastante adversa y eso es un poco lo que vamos a desarrollar hoy día, así que no está de menos contextualizar lo que vamos a hablar hoy día en esta crisis mundial. Bueno, como bien señalábamos, lo que vamos a hablar hoy día es sobre migraciones, vulnerabilidad y la pandemia de COVID. Yo voy a introducir estos temas a modo general, a modo introductorio, y también para que así puedan las profesoras después posteriormente profundizar sobre cada uno de estos temas a partir de su expertise de muchos años como investigadoras de derechos humanos. Bueno, partiendo con la migración y las migraciones, un fenómeno plural, ¿cierto? Es un fenómeno que ha estado en agenda este último tiempo, estos últimos años, estos últimos días también, ¿cierto? Porque se han visibilizado las distintas realidades de las poblaciones migrantes, de las personas extranjeras en Chile y en otras partes del mundo, a propósito de las circunstancias en las que se viven, los tránsitos, los movimientos, pero también las discriminaciones y las vulneraciones, la falta de acceso a derechos que sufren de manera cotidiana, también de manera estructural, y que son cuestiones que sufren entre personas, pero también ejercidas por el Estado. Es por esto que llegamos a una conclusión muy pronta, y que lamentablemente las normas nacionales se encuentran en un estado anacrónico, al debe de cumplir los estándares comparados e internacionales en el respeto y la promoción de derechos humanos de personas migrantes, ¿cierto? Entonces, cuando hablamos de migraciones contemporáneas, hablamos de una diversidad numerosa de situaciones. La movilidad humana en general es un fenómeno que crece con la globalización, con el tiempo, pero también a consecuencia del hambre, la violencia, la guerra y, por ejemplo, el extractivismo, entre otros asuntos, ¿cierto? Lamentablemente, a consecuencia de estos fenómenos, también crece, por ejemplo, el cierre de las fronteras, políticas de nacionalización, de soberanía exacerbada, y la acción de gobiernos que abordan este fenómeno como un problema de seguridad o de riesgo nacional, como una afectación a la soberanía nacional, o como un problema deshumanizadamente económico. Entonces ahí se ha evidenciado que es un problema que para los países o para como política fronteriza
pero también es un fenómeno que se ha diversificado en muchas formas. Por ejemplo, en el perfil de las personas que están en un estado de movilidad internacional, desde un punto de vista de género, etnicidad, edad, nivel educativo, entre otras. Hay una creciente feminización de las migraciones, por ejemplo, la presencia cada vez más importante de pueblos indígenas en la movilidad a nivel global, no solamente en el hemisferio sur, y también la migración cada vez más numerosa de niños, niñas y adolescentes que se desplazan sin sus padres o madres, o sus familias. Y también el crecimiento de la lamentable fragilidad, de la fragilidad de estos derechos de las personas migrantes, que en verdad cada vez tienen menos acceso a naciones que están cada vez más cerradas, indiferentes, a las causas que producen su desplazamiento, ¿cierto? En segundo lugar, no solamente el perfil de las personas migrantes se ha diversificado, sino también los motivos para migrar. Como bien les dije, no son solamente asuntos económicos, que fue más o menos como la causa a la cual se le atribuye de manera tradicional, sino que también hay desplazamientos de tipo forzoso por causas varias. Violencia política y social, guerras, desastres naturales, y también el avance del extractivismo, ¿cierto? De una economía depredadora de los sistemas ambientales con indiferencia de su subsistencia posterior o de las personas o seres animales que habitan en ellas. En América Latina este es un proceso que se ha vivido en muchos países, Colombia, Guatemala, El Salvador, Venezuela, Perú, Chile también, entre otras, y se han convertido en éxodos de violencia política y social durante los últimos años. En un enfoque y en un estudio de derechos, esto nos hace estudiarlo de una manera muy particular, que es desde el enfoque de la vulnerabilidad. Cuando hablamos de vulnerabilidad, la podemos definir de una forma más tradicional y también desde lo jurídico, ¿cierto? Si nos vamos a una definición de la Real Academia Española, por ejemplo, vulnerable se define a alguien que tiene un mayor riesgo o que es susceptible de algún tipo de lesión, de ser herido, tanto física o moralmente. Es una probabilidad de ser dañado, que se puede observar no solamente para el fenómeno migratorio, como hablaba antes, sino en un distinto marco de categorías. En ello, en nuestro estudio como investigadores, hemos acudido a lo que es el test de vulnerabilidad que utiliza la Corte, que me imagino que se va a profundizar en adelante, pero solamente decir que cuando hablamos de que una persona es vulnerable, hablamos de que hay por un contexto y un sujeto. Y ese contexto está relacionado por sus causas, ya sean políticas, sociales, que terminan o dan como consecuencia una limitación del acceso a los derechos, y también que hay elementos de la estructura estatal que generan esas causas. También hay presiones que son variables, tanto acciones u omisiones del mismo contexto, ya sean estatales o sociales. Pero también hay un sujeto, y ese sujeto se mide su vulnerabilidad en torno a la sensibilidad que tiene a esa amenaza. Ya puede ser una fragilidad de índole social o una fragilidad de índole física. Entonces, cuando hablamos, por ejemplo, de causas subyacentes específicamente, es decir, más contextuales, son circunstancias de índole, ya habíamos hablado, históricas, políticas y sociales de las violaciones convencionales, ¿cierto? Es decir, por un lado, existen situaciones de un límite al acceso a derechos, puesto que en la práctica no existen igualdad de oportunidades y goce de derechos y prestaciones. Es decir, la posibilidad de acceder a derechos está determinado por factores culturales, sociales y económicas, pero también mediado por prácticas discriminatorias y de exclusión perpetradas por los estados, que ahí generan un aspecto grupal de vulnerabilidad. Por ejemplo, el acceso a derechos sujetado a una excesiva burocracia o a excesivos papeles legales o el hecho de que derechamente no se les considere sujeto de derechos son barreras discriminatorias del marco legal, ¿cierto? Pero también hay situaciones que se evidencian a partir del sistema estatal propiamente tal, ¿cierto? Es decir, una vulneración que se da de índole histórica, de índole estructural, que son dinámicas de exclusión que poseen una dimensión un poco más histórico-ideológica en contra de ciertos grupos, ¿cierto? Entonces, podemos decir
que también una causa directa de la vulnerabilidad son los prejuicios y estereotipos, como vamos a ver ahora en la pandemia, que han jugado un rol fundamental en la precarización de las personas migrantes. Entonces el caso, por ejemplo, de también otras comunidades, comunidades LGBTI, los roles de la mujer, los pueblos indígenas, la xenofobia, etc. Y en ello ya podemos, teniendo en consideración el fenómeno migratorio y también lo que es un concepto jurídico muy superficial de lo que es la vulnerabilidad, podemos pasar de lleno al contexto de las personas migrantes durante la pandemia. Y esto se puede evidenciar en tres aspectos fundamentales. En primer lugar, podemos ver cómo en los medios de comunicación se ha visibilizado la precaria realidad con la cual viven las personas migrantes a causa de un abandono del Estado o de la precariedad de estas leyes, ¿cierto? En los noticieros sale como las personas migrantes están durmiendo en situación de calle sin acceder a, por ejemplo, vuelos éticos, a prestaciones de salud, a controles médicos, a reunificación familiar, esperando respuestas estatales que lamentablemente no han llegado. Y que muy bien nos dice la pandemia que existe un deber del Estado de hacerse cargo de todas las personas, porque a la medida que no los haga, situaciones como estas son las que suceden, ¿cierto? Entonces, cuando hablamos de la migración en Chile en una situación de urgencia como es la pandemia, nos lleva a la necesidad de actualizar las normas a estos nuevos estándares. La idea es que sea para todos, no solamente para algunos. Entonces, lo que vemos en ello es que las personas migrantes no son tratadas como sujetos de derecho, por esta falta de derechos en general, ¿cierto? Salud, educación, etc. En este actual momento de la crisis, los papeles de identidad son un asunto muy trascendental, de vida o muerte, podríamos decir. Es un requisito esencial para acceder a las prestaciones de salud. Y en las noticias de esta semana, no solamente de estos últimos días, se han conocido casos de niñas y adolescentes en los cuales no se le ha entregado alimentación por falta de esta identificación, ¿cierto? Entonces, pierden no solamente la alimentación, sino el acceso a derechos sociales, como habíamos hablado, pero también sus familias, por ejemplo, a una bonificación estatal, a un seguro de cesantía, por ejemplo, a protección en general social y laboral. Los estados tienen lamentablemente, o sea, los estados incumplen lamentablemente este deber ético con el no abandono de las personas migrantes y sus familias. El gobierno chileno en los primeros días adoptaba unos decretos para prolongar y extender la cédula de identidad para chilenos y también para extranjeros. Pero esto no fue neutral en términos de una visión de vulnerabilidad en términos de migración, ¿cierto? ¿Por qué? Porque la lectura de los decretos establece diferencias entre nacionales y extranjeros. Para los nacionales chilenos se fijó un plazo único de extensión de 1 año para las cédulas vencidas y por vencer. Pero para las personas migrantes no fue así, sino que se establecieron 2 plazos. Eso era, me confundí, pero ahora estoy. Uno que era el 31 de diciembre para el 2020 para las cédulas del 2019 y otro a contar de la fecha del vencimiento para cédulas que expiren en el 2020. Es decir, requisitos adicionales y plazos más breves, para resumirlo. Entonces, si bien esta medida es positiva para reconocer un poco más de igualdad en condición de pandemia, existe la necesidad de evidenciar 2 situaciones. En primer lugar, que no todas las personas hoy día tienen acceso a esta identificación, ¿cierto? Estamos hablando de un requisito que se aplica solamente para personas extranjeras con residencia legal. Pero no son todos esos los casos de migraciones contemporáneas, como estamos hablando de eso. ¿Qué pasa con las personas migrantes indocumentadas o las personas que están en un proceso de solicitación de visas? También necesitan una medida de identificación legal para acceder a las prestaciones legales mínimas. Entonces, esta distinción entre migrantes indocumentados y migrantes documentados es algo que muy importante al momento de identificar cuál es el sujeto de derecho que queremos proteger o cuál es, siquiera reconocer. Sobre todo, por ejemplo, a propósito de cambios legislativos, como hoy día se está discutiendo la nueva ley
de migraciones, ¿cierto? Y ya para cerrar esta parte introductoria, también había un tema que ya es igual de sustantivo, y es el manejo comunicacional de estos asuntos, ¿cierto? Se dan reportes diarios de la situación de los contagios, de las medidas estatales, de las conversaciones con los gremios, y en diversas ocasiones el Ejecutivo ha aludido de distintas formas a la migración y a las personas migrantes. Y lo que ha hecho es insinuar que son parte de la causa de la reproducción del COVID, ¿cierto? Y en ello mensajes discriminatorios, como que los señalaran como peligrosos o focos de contagio. En este sentido, hubo un episodio fundamental en que, a propósito de un brote de contagio, se aludió la causa a un grupo de inmigrantes ilegales, o específicamente una población migrante irregular o no legalizada, que por cierto son conceptos superados porque no existe ninguna persona ilegal, como se ha dicho en derechos humanos, ¿cierto? Pero ¿es realmente la causa por la cual estas personas no se están examinando su mera voluntad, o efectivamente existe un miedo a la posible expulsión de políticas del Estado de regularizar como problemáticamente las migraciones que viven hoy en el país? Es decir, hay un justo temor en que efectivamente el control de la pandemia no es efectivamente la prioridad número uno. Entonces, desde los gremios de la salud y las organizaciones sociales de migrantes ya se han planteado distintas medidas que son urgentes para proveer servicios básicos y necesarios sin hacer distinción en el estatus migratorio. Es decir, por ejemplo, la renovación automática de visas y permisos de residencia. Generar incentivos para la incorporación de profesionales de la salud con estudios o conocimientos extranjeros a los equipos de asistencia médica regulares o también ad hoc. También facilitar la homologación y convalidación de títulos profesionales, pero también entregando un tipo de protección laboral que corresponda para trabajadoras y trabajadores migrantes que exponen su vida en tiempos de crisis. Por último, como proyecto, lo que entendemos que hoy día, si bien han habido avances normativos y jurisprudenciales, el hecho de que la población migrante sea vulnerable exige que el Estado tome medidas que sean específicas para proteger y corregir las desigualdades estructurales. En la medida que no se tomen estas medidas, las desigualdades estructurales solamente van a tender a reproducirse. Y la consecuencia de ello es que la población migrante se va a ver mucho más vulnerada, precarizada y afectada. Y hoy día vemos como en un pleno crisis COVID, lamentablemente, uno de los resultados de esta precarización es la muerte. Y la muerte es la que tenemos que evitar hoy día con prioridad. Eso por ahora. Muchas gracias. Muchas gracias, Rodrigo, por tu exposición. Recordarles a todos que pueden dejar preguntas, tanto en el chat de aquí del Zoom, como en el de Facebook, que se está transmitiendo por Facebook Live, para que dejen ahí sus preguntas y los panelistas las van a responder al final de todas las exposiciones. Ahora continuamos con la profesora Liliana Galams. Gracias, Romina, gracias, Rodrigo, y al Centro de Derechos Humanos por organizar esta actividad. Bueno, el tema que quería abordar era migración y vulnerabilidad, y particularmente el tratamiento de la migración en el derecho interno, no en el derecho chileno. Un segundo que voy a compartir una pantalla. Me disculpan que no puedo ponerlo en otro formato porque se me bloquea la máquina cuando utilizo en modo presentación. Bien, yo creo que el tema de la migración o el tratamiento jurídico de la migración y particularmente su tratamiento en Chile tiene tantos desafíos. Cuando uno trabaja en temáticas de derechos humanos, casi siempre está estudiando colectivos, grupos vulnerables, afectaciones colectivas de derechos, de los pueblos indígenas, de las mujeres, de las diversidades sexuales, de los niños, niñas y adolescentes. Pero hay fenómenos que se producen en la migración para los cuales yo debo reconocer que no tengo una respuesta. Estoy más bien pensando, intentando entender cómo funciona esto, cómo funciona el derecho en este campo, ¿no? Y el derecho plantea unos desafíos
importantes para el caso chileno, pero también los plantea en general respecto de la cuestión migratoria en el mundo. Y como decía Rodrigo, estamos frente a un mundo que, el mundo global, ¿no? El mundo que estábamos acostumbrados, que era el de intercambio de mercancías, la liberalización de los mercados y el flujo constante de mercancías, ¿no? De bienes, de servicios. Y en este fenómeno de la globalización aparecen también los desplazamientos de población, la gran movilidad humana que caracteriza al siglo XXI. Y esto ha implicado importantes desafíos que, en mi opinión, de los cuales el derecho todavía no se puede hacer cargo en toda su dimensión, en toda su complejidad. Y lo voy a dejar instalado así ahora y después les voy a explicar un poco cuáles son las cosas que uno ve complejas en esta materia. Para el caso chileno yo les voy a hablar del derecho interno y la migración, y en este caso hay toda una literatura que se ha escrito ya bastante conocida, difundida, ¿no? Sobre el tratamiento de la migración en Chile y el carácter selectivo que tuvo esta migración en el siglo XIX, es decir, todas las políticas de incentivo del Estado para atraer migrantes, especialmente europeos, y con declaraciones que están en las normas, no en la teoría, no en la literatura de la época, sino en las normas, incluso de la época del 50, de cómo este incentivo a la migración principalmente europea, que incluso establecía órdenes de preferencia de nacionalidades, en definitiva va a generar como una especie de grupo de personas migrantes instaladas en Chile con un estatuto jurídico privilegiado, protector, ¿no? De la mano de la idea de que era importante que se trasladaran a Chile por los aportes que iban a hacer incluso del famoso libro de Benjamín Palacio, La raza chilena, y toda esta literatura sobre lo que se buscaba con esta migración, y otra migración espontánea que se queda en una suerte de limbo jurídico, ¿no? Que no tiene un estatuto protector, ni de reconocimiento de derechos, ni reconocimiento de nacionalidad. Así que en Chile, desde el siglo XIX y durante a lo largo del siglo XX, siempre van a estar estas dos migraciones, la migración espontánea, ¿no? Y la migración incentivada, y es esta la migración que va a contar con una mayor protección. Me voy a saltar el decreto ley en 1094, el decreto con fuerza de ley en 1094, todo lo que se refiere a la regulación de la migración. Yo creo que eso es bastante conocido, y quisiera, quiero decir, que se trata, ¿no?, que hoy día la legislación vigente para tratar los temas migratorios en Chile está en un decreto que viene de la época de la dictadura, que no ha sido reformado y que tiene hoy día un proyecto de ley en el Congreso en trámite ya muy adelantado, y es probable que prontamente vaya a ser ley. Pero junto con este decreto tenemos obviamente la Constitución. No voy a hablar ahora del derecho internacional, sino voy a hablar principalmente de la Constitución y de lo que pasa en la Constitución. La Constitución chilena no distingue entre nacionales y extranjeros. Y cuando lo hace de forma expresa. Y la Constitución, esto lo dice también la literatura, no fue, que no es el caso de Chile solamente, no fue previsor del fenómeno migratorio. Entonces no se refiere, no hace distinciones entre nacionales y extranjeros, solo lo hace para algunos efectos de derechos políticos y para el acceso mismo a la nacionalidad. Pero no establece en el artículo 19 ninguna diferencia entre nacionales y extranjeros, y a mayores tenemos el artículo primero que dice las personas nacen libres e iguales en dignidad y derechos, distinción no hay ninguna, y en el 19 que dice la Constitución asegura a todas las personas de forma genérica sin distinguir nacionales y extranjeros. Eso desde el punto de vista teórico, y ustedes van a ir viendo cuando vamos avanzando en el relato dónde aparecen estas contradicciones, esta falta de eficacia del derecho, ¿no? Es como si el derecho estuviese en una parte y la práctica del tratamiento de la migración estuviese en otro lugar no regulado. Tienen ustedes ahí una foto de estos días de personas que están en pleno contexto de la pandemia haciendo fila para, perdón, esta no es esta no es de esta etapa, esta es del proceso de regularización que se inició en el año 2018, y ahí vemos las condiciones en que se produce el inicio de este proceso de regularización.
¿no? De mucho hacinamiento, las vimos en su momento, de grandes necesidad de madrugar para poder alcanzar, porque se organizaban a través de números, las atenciones, en fin. Este, en cambio, es de esta época, y esta es un grupo de personas que provienen de Colombia que van hacia sus respectivas embajadas, buscando la oportunidad de poder volver a sus países, ¿no? Esto es en una especie de marcha que se hace por la Alameda. Y aquí también tenemos otro grupo de personas, esto lo hemos visto todos los días en los medios, ¿no? Personas de origen colombiano que acampan afuera de la embajada esperando un vuelo bajo el frío de Santiago. Alrededor de 200 personas esperan un viaje humanitario. Yo me pregunto, ¿el viaje humanitario no requeriría también condiciones humanitarias en este momento, no? Lo humanitario no es el viaje, lo humanitario es un trato acorde con la dignidad de la persona humana que se expresa tanto mientras las personas se encuentran en Chile como cuando se encuentran en sus respectivos países. Entonces es muy complejo esta materia en el sentido que les decía. Hay el derecho por una parte y la realidad por el otro, y esta incapacidad del derecho de poder concretar postulados que están señalados, por ejemplo, en la Constitución, ni más ni menos, que no distingue entre nacionales y extranjeros. En el contexto de la pandemia se han identificado, también ha salido mucho en la prensa, ¿no?, focos de contagios en los CITES. Y esto tiene que ver con lo que la geografía ha llamado, y particularmente la profesora Yasna Contreras, que trabaja mucho este tema, de la FAO, el habitar migrante, ¿no? ¿Cómo se caracteriza ese habitar migrante? Mucho hacinamiento, gran precarización en el tipo de vivienda. Ella tiene estudios en la zona norte de Chile, particularmente en la zona de Antofagasta, sobre dónde se ubican los campamentos, particularmente los campamentos que son principalmente de población migrante, y cómo esas ubicaciones de esos campamentos coinciden con el mapa de riesgos de la región. Es decir, los campamentos están en las zonas de riesgo, por derrumbes, sin acceso a agua, sin un conjunto de bienes que son elementales para asegurar esa vida digna, lo que ha dado lugar además a toda una línea de investigación sobre lo que es ese habitar migrante, esas condiciones. Podemos entender que hoy día, en el contexto, ¿no?, de la crisis sanitaria, esta vulnerabilidad, que como muy bien decía Rodrigo Mallea, es una exposición al riesgo, una mayor exposición al riesgo de enfermarse, ¿no?, al riesgo de sufrir accidentes, riesgos en múltiples sentidos. Esta mayor exposición al riesgo que ha caracterizado en Chile a lo largo del siglo XIX, a finales del siglo XIX y el siglo XX, a la población migrante, en este ambiente, en el contexto de una crisis sanitaria, esa vulnerabilidad se profundiza, ¿no?, se radicaliza, se hace más compleja aún. Si consideramos que, particularmente, ¿no?, en eso que yo llamaba el habitar migrante, caracterizado por importantes índices de hacinamiento que son previos a la crisis sanitaria, naturalmente uno podrá pensar que en esos espacios de hacinamiento las posibilidades de contagio son aún mucho más altas, y sobre todo la posibilidad, que es lo que se dice, ¿no?, a la recomendación a la población hoy día en el contexto de la pandemia, cuando hay una persona contagiada en el interior de una familia, lo ideal es que esa persona pueda aislarse. La pregunta es cómo se puede aislar una persona que está en condición migratoria en Chile cuando vive desde hace ya 1 año o 2 en condiciones de hacinamiento. Entonces, esa vulnerabilidad que era anterior a la crisis sanitaria, hoy día está profundizada,
Y las condiciones de hacinamiento que afectan no solamente a las personas migrantes, sino a todas las personas que están viviendo en CITES y en malas condiciones de vivienda, que es un problema que se ha puesto en evidencia ahora con las cifras de contagio, ¿no? Esta pandemia, esta crisis sanitaria no elige a quién contagiar, pero tiene espacios donde puede extenderse con mayor facilidad, más aún en los lugares de hacinamiento, donde se produce el hacinamiento. Rosmerlin Estupiñán dice que la vulnerabilidad en la ciencia aplicada es definida como una medida de las características, es decir, hay una sensibilidad y de las circunstancias, una mayor exposición de una persona, de un grupo de personas a una amenaza, e incluye también lo que se llama la posibilidad de recuperación del daño que la persona sufre, es decir, la resiliencia, la capacidad que tiene una persona de superar un episodio adverso. La vulnerabilidad más intensa es esa que hace más difícil recuperarse de un episodio adverso y que por otro lado pone a las personas en una situación de mayor riesgo. Así que hay una vulnerabilidad que se va a expresar en las condiciones de vida de la persona, que en el caso de la población migrante en Chile hoy, es evidente que en una crisis sanitaria está sometida a una presión extrema. Dije primero por la vivienda, y luego si agregamos el acceso a la salud, nos encontramos también con otro problema complejo. Y aquí yo hasta ahora he estado hablando en general de población migrante, pero no he hablado todavía de que dentro de la población migrante que está en una situación de vulnerabilidad, que es una vulnerabilidad que muchas veces se produce también por las limitaciones en el acceso a derechos, dentro de esa migración genérica hay personas que están en situación, voy a usar el lenguaje de la Convención de Trabajadores Migrantes y sus familias ratificada por Chile. Hay personas que están en condición documentada y otros que están en condición indocumentada. En esa extrema fragilidad y vulnerabilidad, las personas que están en condición indocumentada están sometidas todavía a un mayor estrés, a una mayor presión, porque particularmente en lo que se refiere al acceso a la salud, es dudoso, o muchas personas que se encuentran en condición migrante e indocumentada sientan el peligro que pudiera implicar a llegarse a los centros de salud para poder acceder a prestaciones médicas en este contexto, si eso pudiera poner en riesgo su permanencia o su estabilidad en el territorio. Así que aquí hay un ámbito de mucha precarización, de gran dispersión normativa en materia migratoria. Nosotros encontramos esta constitución que no distingue, que no prevé el fenómeno migratorio. Después encontramos este decreto ley que viene de la dictadura, y a continuación un proyecto de ley que me voy a referir muy al final sobre algunas normas de ese proyecto de ley, y luego todo un desarrollo de normas que son infralegales, que si bien buscaron en su momento asegurar el acceso a algunos derechos sociales básicos como salud y como educación, en cierta forma construyen por debajo de la Constitución la idea de un estatuto diferenciado. Es un fenómeno muy extraño. Y procurando estas normas infraconstitucionales asegurar el acceso a derechos, generan un resultado, digamos, en teoría, aseguran más ese derecho, pese a que el Comité de Migrantes le ha dicho a Chile que tiene que difundir más las normas, que no son conocidas, que no son suficientes para asegurar acceso a la salud y a la educación. En la práctica terminan construyendo este estatuto jurídico diferenciado. Y quería referirme ahora me quedan 5 minutos ya, gracias. Les quería contar ahora, bueno, ¿qué es lo que dice? Yo dije, la Constitución no distingue. ¿Qué dice el Tribunal Constitucional? Tiene una sentencia del año 2013 que voy a ver muy rápido, pero básicamente aquí el Tribunal Constitucional, a propósito de un caso por una expulsión de personas provenientes de Haití, dice que el principio de igualdad genéricamente rige el reconocimiento de derechos fundamentales que la Constitución asegura, y que la Constitución no introduce diferencias entre nacionales y extranjeros. Y
Aquí lo reafirma, ¿no?, el Tribunal Constitucional, que rige el principio de no discriminación entre nacionales y extranjeros, salvo los casos expresos cuando se distingue claramente la titularidad de derechos entre los ciudadanos o los extranjeros, pero fíjense que una vez que se ingresa legalmente, dice el Tribunal Constitucional, el extranjero tiene todos los derechos como si fuera nacional. Y las limitaciones a la libertad de circulación y residencia se rigen por las disposiciones del artículo 12.3 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Y bueno, voy a ir rápidamente. Lo que viene a concluir el Tribunal Constitucional es que, en definitiva, cuando hay una diferencia entre nacionales y extranjeros, la Constitución lo dice expresamente. Donde no lo dice, rige el principio de igualdad y no discriminación, que además es como una especie de columna vertebral del derecho internacional de los derechos humanos. En base a esta idea, que es un derecho y es a la vez un principio, se construye todo el derecho internacional de los derechos humanos a lo largo del siglo XX. Decía entonces que en general no se distingue, pero bueno, en el proyecto de ley, y con esto voy a ir terminando, que está hoy día en discusión, se introduce, ¿no?, en el artículo 3º, la idea de que toda persona que se encuentra legalmente en el territorio nacional tiene el derecho a circular libremente por él, ¿no? Es decir, ¿se acuerdan de la figura de la persona que está en una situación migrante indocumentada? Bueno, esa persona, en teoría, bajo el proyecto de ley, no tendría asegurado su derecho a la libertad de circulación. No tendría pero la Constitución no distingue. En mi opinión, esto sería una norma inconstitucional de aprobarse. El derecho a la salud, aquí sí se introduce, ¿no?, esta idea de que los extranjeros residentes en condición migratoria irregular tendrán acceso a la salud, pero todo el proyecto de ley está muy marcado, cruzado por esta idea de que conforme los requisitos que la autoridad de salud establezca. Y ahí nos deja un margen, una cierta duda, una cierta nube sobre cómo se opera en este caso. Siguiente derecho, acceso a la seguridad social y beneficios de cargo fiscal. ¿Qué es lo que dice el proyecto de ley? Que se entenderá que solo tendrán derecho a ellas, a estos a estos beneficios de cargo fiscal, aquellos residentes, ya sea en su condición de calidad titular o dependientes, que hayan permanecido en Chile por un periodo de menos 24 meses. Otra distinción que no está en la Constitución, pero que se va a introducir si se aprueba la ley. Derecho a la vivienda propia. Los extranjeros titulares de residencia definitiva gozarán de los mismos derechos en materia de vivienda propia que los nacionales, cumpliendo los demás requisitos legales. ¿Qué diferencia hace esta norma? Extranjeros titulares de residencia definitiva. No incluye a todas las personas extranjeras que se encuentran en Chile. Y con esto termino. En definitiva, la idea de la vulnerabilidad que desarrolla la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que va asociada a deberes especiales de protección, un deber reforzado de protección, dice la Corte, allí donde hay vulnerabilidad, el Estado debe emplearse para generar superación en esas condiciones. En el caso chileno me parece a mí que evidentemente no se ha desarrollado. Sin embargo, el ordenamiento constitucional no distingue entre nacionales y extranjeros, se ha desarrollado diferencias en el ámbito infraconstitucional y por tanto no se ha asegurado en lo más profundo del sentido del principio de igualdad y no discriminación tal obligación. Y esto lo que hace es, en el fondo, es profundizar la vulnerabilidad y la precarización en que se encuentran las personas migrantes, más aún en este momento, que ya era crítica antes, hoy día me parece a mí que todavía lo es más. Y la última idea, que es la pregunta que no voy a responder porque no he encontrado todavía la respuesta, es que una vez se encuentra en el derecho cláusulas que la doctrina llama cláusulas dormidas, por ejemplo, ¿no?, que son cláusulas que están ahí pero no cumplen ningún impacto. Esta no es una cláusula dormida. Aquí hay una incoherencia entre el derecho y la realidad, y me parece que operan otros factores para mediatizar en la fuerza, en la normatividad, en la capacidad de ordenar las relaciones sociales. Hay un problema aquí en esta materia. Quizá en eso tendríamos que explorar más en otro estudio. Eso, muchas gracias. Muchas gracias, profesora. Ahora pasamos a la última exposición y luego los panelistas van a responder las preguntas que han llegado.
Y continúa la profesora Rita Lajes. Bueno, agradecía a Romina y también a todos los que nos acompañan hoy en este día frío y lluvioso de Santiago. Y igualmente les compartí pantalla, solo para estar segura, ustedes ven un documento de PowerPoint, ¿cierto? ¿Sí? Para estar segura de qué es eso que he compartido. Yo quería en estos minutos hacer dar la perspectiva del derecho internacional frente a la migración y particularmente en el contexto en que vivimos hoy, o sea, el contexto de la COVID, de la pandemia provocada por este nuevo virus y cómo eso ha afectado de alguna forma el fenómeno migratorio, las personas que están en movimiento y desde una perspectiva no nacional, sino que chilena, y ver algunas prácticas de otros estados y igualmente respuestas, si es que las hay, vamos a ver, por parte del derecho internacional en esto. Decía yo, entonces, si uno en pantalla podéis ver un mapa que es muy interesante, que es desarrollado por parte de las Naciones Unidas, particularmente el programa que tienen en la FAO, donde tienen básicamente lo que podemos ver al día de hoy, todos esos puntos rojos que aparecen son países que han determinado medidas de restricción de cierre de fronteras y restricciones de circulación, ya sea interna o internacional. O sea, lo que uno da cuenta es que la COVID ha justificado por parte de los estados y respuesta de ello su clausura, ¿no? Su encierro. Esto, por lo tanto, sería esta imagen para los que defienden ¿cómo se dice? Un mundo de fronteras, esto sería como el paraíso, ¿no? Porque esa imagen traduce exactamente restricción, sobre todo de viajes aéreos, pero también las fronteras terrestres. Esto, naturalmente, que ha significado, plantea la pregunta que es, ¿qué ocurre con las personas que están en movimiento? Es decir, que antes de estas medidas ya estaban en un proceso migratorio o las que esperaban hacerlo, ¿no? Una vez que se van a ver atrapadas, digamos, en este mundo cerrado. Lo que vemos también es que y lo que he tratado que podéis visualizar son simplemente algunos episodios de cómo ha afectado en algunos corredores migratorios la restricción de fronteras y cómo los estados han reaccionado. Por ejemplo, en el caso en el sudeste asiático, el problema de la migración, y más que la migración, el tema del desplazamiento forzado de la minoría musulmana, los Rohingya de Myanmar, y la imagen representa un viaje que ellos trataban de hacer hacia el sur, pero Malasia, con la llegada del virus, cerró sus fronteras y ellos tuvieran que cambiar el rumbo de su viaje hacia el Pakistán, país donde ya hace los últimos meses los tiene recibido y los coloca a esta minoría religiosa en una isla desierta, de forma que no entren en la parte continental del país. Pero este mismo fenómeno de cierre y de pushback frente a otros para un otro estado, cuando un estado no quiere recibir, pero lo trata de hacer con que otro estado se haga cargo, lo podemos ver, por ejemplo, también en nuestro continente, el caso de la migración centroamericana, particularmente de los países o de las personas provenientes de los países del Triángulo Norte, Nicaragua, El Salvador, por ejemplo,
que están en tránsito en México hacia Estados Unidos, y que también el cierre de fronteras ha hecho que o se quedaran varados en México, o incluso México en el cierre de su frontera sur también impide su tránsito. Y lo mismo, si pensamos en el caso, por ejemplo, europeo, el problema en Malta o en Grecia, que cerraron sus puertos para impedir la llegada de las personas que viajan desde el norte de África al sur del continente europeo, y finalmente el caso más cercano a nosotros del éxodo venezolano, y como muchas de estas personas se quedaron varadas también en el camino o impedidas de seguir su viaje. Estas consecuencias, digamos, que ha generado el cierre de fronteras también ha hecho con que, por ejemplo, en el caso de los refugiados, muchos de los programas de reasentamiento que estaban siendo organizados por las Naciones Unidas tuvieron que suspenderse. Y pese a que las Naciones Unidas han dicho y recomendaban a los estados que siguieran con sus planes de reasentamiento y de poder recibir las personas y llevarlas a un lugar indicado o específico para ello, la verdad es que una parte importante de esos programas se han suspendido, y esto ya es problemático porque el número o el porcentaje de refugiados que califica para programas de reasentamiento ya es muy pequeño, ya es muy bajo, con lo cual significa que básicamente a menos que un Estado de forma unilateral decida no cerrar la frontera a un solicitante de asilo, hay pocas formas o pocas vías legales para poder un Estado acoger las personas que han solicitado por ejemplo, en el caso de las migraciones económicas, por decirlo de alguna forma, lo que ha implicado y que hemos visto es que las personas, por ejemplo, que ya habían empezado el viaje, se quedan atrapadas en un país de tránsito donde no pretenden estar y están impedidas, en muchos casos, o de volver a su país de origen o de seguir viaje al que sería el país de destino, y eso ha implicado igualmente, por ejemplo, contraer deudas porque se quedan, por ejemplo, sin dinero y pagar incluso a reclutadores, y por lo tanto es muy probable que la inmigración irregular, o que pueda haber un aumento de flujos irregulares frente a una medida más generalizada de cierre de fronteras o el rechazo en las fronteras. Pero eso significa, un poco Liliana y Rodrigo ya lo han hecho o explicado muchísimo mejor, que es que toda esta situación en un grupo que ya es vulnerable por estar fuera de su país de origen, por estar más expuestos a ciertas situaciones de discriminación, en este contexto puedan ver esa vulnerabilidad agravada en distintos niveles, sea porque pueden tener, dadas las condiciones en que se encuentran, pueden estar más expuestos a contagio de la COVID, no acceder, mayor dificultad para acceder a la atención adecuada, o ya sea por no tener acceso, por estar en una situación irregular, a los servicios básicos de salud, o por temor a que eso pueda significar exponerse a situaciones de expulsión o de retorno posterior. Y por lo tanto, esto significa que son una población que están hoy frente a una vulnerabilidad, o si queremos, la crisis lo ha visibilizado aún más, o ha agravado aún más esa misma fragilidad en que se encuentran. Bueno, ¿qué nos dice el derecho internacional frente a la circulación de personas? Podemos ver un reconocimiento en los textos internacionales, particularmente en algunos tratados de derecho internacional o de derecho internacional de los derechos humanos de naturaleza convencional. Podemos ver ese reconocimiento de esa libertad de circulación, que además tiene como fundamento jurídico el libre desarrollo de la persona, y esa dimensión y ese reconocimiento de esa libertad de circulación la podemos ver sistematizarla en una doble dimensión, una dimensión interna y una dimensión internacional. La COVID lo que ha hecho fue restringir ambas dimensiones de esta libertad de circulación.
la circulación, la dimensión interna de la circulación de personas, cuando se refiere a la circulación, a la libertad ambulatoria, ¿no?, de circulación al interior de un Estado, ya sea para los nacionales o para todos aquellos que habitan ese mismo territorio, pero también la dimensión internacional, las que le acabo de hablar, que tiene que ver dentro de esa dimensión internacional. Está el derecho de buscar, solicitar asilo, pero también está, hemos visto también las situaciones del derecho a regresar a su país de origen, el caso que también ya se habló de los planes de retorno voluntario y el, entre comillas, plan de retorno humanitario y en el caso, tal vez más adelante hablaré de ese plano, de esa medida y su compatibilidad con el derecho internacional que ha tomado Chile, por ejemplo, pero que también podemos ver en relación a los nacionales chilenos que se encuentran fuera de Chile, en algún país del mundo y que también deseen regresar. Ese mismo derecho de retorno está contenido en esto. Es obvio que después está finalmente este derecho de salir de su país de origen o de residencia regular, y es aquí donde el derecho internacional empieza o deja de dar una respuesta de forma expresa al fenómeno migratorio, porque si bien reconocen los tratados el derecho de sanidad, ¿no?, que cada uno tiene derecho a salir de su país de origen, la verdad es que no establece el derecho correlativo, es decir, el derecho de entrada en otro país. Aquí después, no quiero quizás alongarme mucho porque eso puede significar no cumplir el tiempo que tengo. Hay hoy alternativas o intentos por parte de la doctrina de construir a partir de este derecho o de esta libertad de circulación y a partir particularmente del derecho de sanidad, de ver implícitamente un reconocimiento de un derecho a la migración. Es decir, podemos en el derecho internacional, ya sea para los derechos, como también, por ejemplo, cuando estudiamos organizaciones internacionales y sabemos que las organizaciones internacionales pueden tener competencias expresas o explícitas en los tratados, pero también se pueden de ellos derivar competencias implícitas. En relación a los derechos humanos también podemos tener una construcción similar en el sentido de que las Cortes ya lo han hecho a propósito de otros derechos, de derechos especialmente consagrados, podemos ver implícitamente un otro derecho que no está de forma expresa en el tratado o en el texto del tratado. Hay muchos que defienden que de este derecho de sanidad y en nombre del efecto útil de este derecho puede estar un derecho de entrada, porque de poco nos sirve poder salir de nuestros países si no podemos entrar en ningún otro, ¿no? No podemos quedar en tierra de nadie porque no existe ese lugar vacío entre un país y el otro, ¿no? Y después también podemos construirlo a partir también, el derecho internacional también vive mucho de las prácticas estatales para la construcción, por ejemplo, fundamental de la costumbre internacional, que es una fuente, y la verdad es que si recogemos ejemplos de derecho comparado, hay estados que sí lo hacen de forma más explícita este reconocimiento de derecho de entrada, por ejemplo, en Ecuador, en Bolivia también lo tienen, y en Argentina, por ejemplo, este reconocimiento más expreso en su legislación interna de este derecho a entrada. Es obvio que una cosa es ser titular de un derecho y otra cosa es el ejercicio de ese mismo derecho, ¿no? Yo puedo ser titular de un derecho, pero después el ejercicio o las condiciones para el ejercicio de ese derecho pueden tener ciertos requisitos y restricciones, ¿no? Y naturalmente que en ejercicio de un eventual derecho a entrada estaría sometido a la legislación y por lo tanto a los requisitos que pudiera decir o determinar la legislación del Estado al que yo pretendo entrar. Pero el hecho de que un ejercicio o que para el ejercicio de un derecho se establezcan requisitos para ser ejercido no implica que ese derecho no exista, ¿no? La titularidad, la existencia del derecho y la titularidad del mismo no exista. Después, lo que vemos entonces es que el derecho internacional tiene este reconocimiento a medias, podríamos decir,
derecho de esta libre circulación, y además, y ahora verlo cómo esto se vincula con el tema de la COVID y de la pandemia, vemos que no es un derecho absoluto en el sentido que el propio Comité de Derechos Humanos, a través de una observación general que ya tiene hace unos cuantos años, define o prevé que el derecho de libre circulación contiene restricciones, es decir, es posible que un Estado lo restrinja su ejercicio. Y eso significa, en general, los motivos principales para que un Estado pueda restringir la libre circulación. Básicamente hay tres principales, ¿no? Una suerte de Santísima Trinidad, que es la seguridad nacional, el orden público y la salud pública. Son en general, estos tres son comunes, después se puede agregar moral pública e incluso los derechos y libertades de terceros. Entonces, es justo aquí donde uno plantea, o lo que vemos es que la salud pública, motivada por la pandemia, ha justificado y puede justificar restricciones a la libertad de circulación en su dimensión interna e internacional. Pero toda la restricción, o cualquier restricción a un derecho humano fundamental, y básicamente nos atendemos al derecho internacional, está sometida a ciertos requisitos en cuanto a la forma, a la sustancia del procedimiento. Básicamente el derecho internacional lo que dice es, bueno, sí se pueden establecer restricciones, pero esas restricciones tienen que estar previstas en una ley, y esa ley además no puede ser una ley cualquiera, tiene que desde luego ser una ley previa, general y abstracta. Y además de ello, tiene que determinar las condiciones y los contextos en que se pueden limitar esos derechos, y además de ello debe ser lo menos discrecionaria posible, de forma a evitar cualquier tipo de arbitrariedad, una vez la arbitrariedad es un principio para el derecho internacional. Después, cuanto a la sustancia, es decir, en cuanto al contenido de esas medidas restrictivas, básicamente el derecho internacional lo que dice es que tiene que ser necesaria en una sociedad democrática, por ejemplo, y tenga que haber una proporción entre lo que se pretende, entre los derechos que se van a restringir y los bienes que se pretenden proteger, y esta proporcionalidad en su sentido, es decir, tiene que ser necesaria, adecuada y proporcional en sentido estricto, y finalmente, además de ello, estas medidas no pueden configurar situaciones de discriminación, es decir, tienen que ser restrictivas en la misma forma o de la misma manera más o menos para toda la población o todos los que van a estar sometidos a ello. Y muchas veces lo que podemos ver es de qué forma estas restricciones y lo que planteamos o que se puede plantear en migración en estos tiempos es que estas restricciones pueden hoy ser de alguna forma transformarse o ser expresión de medidas restrictivas de carácter discriminatorio. Y finalmente, después también hay requisitos en cuanto al procedimiento para esto, para estas medidas restrictivas. Se pretende que sean se pretende desde luego que sean eso, medidas excepcionales, temporarias, y que se lleve de forma rápida, digamos, ese proceso, esa fase en que pueda estar restringida. En el derecho internacional no hay, sobre todo en la jurisprudencia, no hay, una vez que estamos en una situación bastante nueva, no hay casos que hayan llegado a los tribunales internacionales que tengan que ver con restricción a la libertad de circulación y extranjeros y pandemia, ¿no? Sin embargo, podemos unos casos que sí hay, que hay en los que podemos establecer algunos paralelismos, digamos, o algunas comparaciones, pero terminan siendo comparaciones muy limitadas porque la situación, las que ocurren son muy distintas a la situación de pandemia. Sin embargo, es interesante para un jurista poder observarlo. El ejemplo que les planteo, o los ejemplos que le traigo hoy, son básicamente jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos en varios casos contra Rusia, por parte de ciudadanos de antiguas repúblicas de la Unión Soviética,
en que lo que tienen en común era el hecho de que eran extranjeros, vivían en Rusia, se encontraban de forma irregular, y el Estado ruso les denegaba las solicitudes, sus solicitudes de permiso de residencia. Ellos ya vivían hace bastante, unos más que otros más tiempo en el Estado o en la Federación Rusa, pero ya tenían familia en algunos casos, y invocaban que el motivo por el cual se rechazaba su solicitud de permanencia y residencia en ese país era porque eran portadores de VIH, y en algunos casos en fase ya bastante avanzada, y que esa denegación o ese rechazo de la solicitud era una medida discriminatoria, y la Federación Rusa, el Estado ruso, lo que decía es que, bueno, se hace en base a una ley que determina que por razones de salud pública las personas que sean o que no puedan demostrar que no son no tienen el virus y por lo tanto no padecen del SIDA, no pueden entrar al país. Hay que decir que estas medidas de este tipo no solo específicas, no son solo propias del Estado de la Federación Rusa, sino que hasta 2010, por ejemplo, en Estados Unidos existía esta misma restricción para las personas portadoras de esta enfermedad, y al día de hoy incluso existe para otras enfermedades bastante más contagiosas, como por ejemplo la tuberculosis. Pero son casos en que se plantea la protección del derecho a la salud y la restricción a esta libertad. El Tribunal Europeo en estos casos decidió que la medida efectivamente era discriminatoria, pero lo que puede ser interesante y que nos dé pistas, digamos, para un caso como la situación del COVID es, por ejemplo, porque el tribunal refiere, bueno, hace su construcción en el sentido y dice que las personas que esa medida era discriminatoria porque el VIH, la forma de transmisión y lo que se conocía a la fecha, esa forma de transmisión, dependía de ciertos comportamientos específicos de las personas, no era una enfermedad contagiosa como otras. Por ejemplo, cuando dice claramente dice que las restricciones de viaje pueden ser fundamentales para la protección de la salud pública, sobre todo enfermedades que son altamente contagiosas con un corto periodo de incubación, como el cólera o la fiebre amarilla, para tomar ejemplos incluso más recientes, como el SARS o la gripe aviar. Entonces, y dice, pero estas situaciones no son iguales o no se equiparan a las restricciones de entrada cuando las personas padecen del VIH. Y por lo tanto, significa, nos puede dar a entender, tomando esto del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, que eventualmente una situación de pandemia o el rechazo de entrada de personas por razones del COVID o de otra enfermedad altamente contagiosa tiene un mayor margen de apreciación para los estados que, por ejemplo, el rechazo de personas o de entrada de personas por razones por ejemplo, del VIH. Yo no sé, Romina, cómo estoy con mi tiempo. Ya, Romina me dice que se cumplió. Lo que quiero decir, entonces, le voy a pedir solo 5 minutos para resumir una idea que es en relación a las prácticas estatales o lo que han hecho los estados o algunos de ellos respecto de cómo resolver el problema sobre todo en materia de asilo, donde hay más, en contexto del COVID. Y básicamente aquí el problema que se plantea es cómo conciliar la salud pública, por ejemplo, y la protección de la salud pública con otras obligaciones de los estados, particularmente el principio de no devolución, que está consagrado específicamente en la Convención de Ginebra, que
que consagra un estatuto para los refugiados del 51, pero que, por ejemplo, el sistema interamericano está reconocido en la Convención Americana y en la Corte Interamericana ha dicho que este principio de no devolución tiene no solo como beneficiarios las personas refugiadas, sino que cualquier persona extranjera. Entonces, ¿cómo conciliar ese principio que nos dice que un Estado no puede devolver a una persona hacia un país de origen o un tercero, donde ella puede enfrentarse a una situación de peligro contra su vida o libertad, o incluso situaciones más graves, que puede ser la tortura o ciertos tratos prohibidos, y la protección de la salud pública? Y básicamente aquí lo que hay es algunas recomendaciones que organismos internacionales han hecho. El caso del ACNUR ha definido una serie de recomendaciones en que se dice que se debe, el principio de devolución sigue siendo de aplicación en este contexto es decir, la COVID no debe suspender las obligaciones que decorren del principio de no devolución, sino que los estados tienen que encontrar nacionalmente la mejor forma de responder a ambos bienes jurídicos, digamos, que podrían estar aquí en confronto. Y lo hace a través, hay ya algunos documentos, y algunos estados lo que han hecho, por ejemplo, en el caso de la Unión Europea, fue establecer algunos programas son todos con un ámbito de aplicación muy limitado. Por ejemplo, la reubicación de menores no acompañados que estaban en la Europa meridional, particularmente en Grecia y algunos de Malta, pero sobre todo en Grecia, en los campamentos o en los campos de refugiados, y reubicarlos en otros países de la Unión Europea que voluntariamente se han ofrecido para ello. Alemania, Croacia, por ejemplo, Portugal, Luxemburgo son algunos ejemplos, pero no pasa, digamos, de esas medidas. Y después, lo que han hecho algunos estados, y esto también se ha recopilado, fue pasar, por ejemplo, convertir o traspasar los trámites de la solicitud de asilo, por ejemplo, que son presenciales, particularmente la entrevista, la fase de la entrevista, pasarla a un modo online y tener crear las estructuras para ello, también disponibilizar bastantes herramientas de información sobre la COVID y trámites migratorios, también todos en online y traducidos en distintas lenguas, y una serie de medidas. Y quizás las medidas más interesantes han sido que algunos países han puesto en marcha algunos procesos de regularización temporaria de las personas que se encontraban en esos países, el caso de Portugal y en Italia, y España lo que ha hecho fue, además de pruebas automáticas para ciertas visas, fue también pensar en la forma de facilitar la tramitación para la regularización de los trámites de las personas que que ya habían solicitado visas o renovación de visas para ello. En el caso de América Latina, y es un minuto, prometo que no voy a ocupar más que eso, se han hecho también alguna cosa, pero aquí en América Latina podemos ver desde posiciones más minimalistas hasta posiciones maximalistas, podríamos decir. Minimalistas en el sentido países como los que podéis ver en pantalla, que han hecho muy poco, digamos, o adoptado medidas particulares para resolver el problema de las personas migrantes en esos países. Básicamente fue acogerlas quizás en la respuesta médica o de sanidad para resolver el tema de la COVID, pero no específicamente en materia migratoria, por ejemplo, se ha hecho mucho, hasta posiciones más maximalistas, podríamos decir, como el caso de Argentina, por ejemplo, que también prevé renovación automática para certificados de residencia, por ejemplo, o países como Colombia, Uruguay también ha hecho, y el propio Ecuador, en que se ha establecido medidas específicas en cuanto al tema, a la condición o a la situación migratoria en que se encontraban o las personas que se encuentran en esos países. Pero después, si alguien tiene alguna pregunta, y para no ocupar más tiempo, yo daría por terminado mi exposición. Muchas gracias, profesora. Voy a pasar a hacer las preguntas. Voy a hacer primero preguntas que están abiertas para que todos puedan responder.
y que también tienen relación, si quieren las pueden ir anotando o tomando apunte algunas. La primera es de Carmen Mendoza, que pregunta qué hacer con los migrantes venezolanos en la frontera que no pudieron entrar por cambio en la norma y, digamos, se quedaron en frontera, no podían regresar al no tener recursos, tener familia en Chile y diversos factores. Finalmente estos entraron por caminos no habilitados y se autodenunciaron a la PDI y siguen sin embargo, siguen sin respuesta de su situación, digamos, por esta situación de pandemia, que no tienen, obviamente están preocupados porque no tienen acceso a salud ni a derechos laborales. Entonces, ¿qué se podría hacer con este fenómeno? Otra pregunta de Constanza Condori, dice, pregunta con respecto a la situación de los migrantes en Chile, ¿qué medidas propondrían ustedes en beneficio de los migrantes? Y en particular, ¿qué opinión tienen del compromiso impuesto por el Estado de Chile a que personas que toman vuelos humanitarios no puedan regresar al país durante 9 años? ¿Qué opinión les merece eso? Esas serían las primeras preguntas. Respecto del plan humanitario, la segunda pregunta que he tomado apunte es los planes, hay que decir que los planes de retorno, en general, si uno ve con la práctica de otros países, son figuras que existen, digamos, ¿no? El tema es, lo que nos debemos preguntar es efectivamente la solución que presenta o la alternativa que presentó el Estado chileno en esta situación es efectivamente un plan de retorno. Y porque en general los planes de retorno se hacen, lo puede hacer un Estado de forma aislada, digamos, voluntariamente, puede definir su propio plan de retorno, o lo puede hacer en colaboración en general en general es con la OIM, ¿no? Hay una organización detrás para ayudar en estos planes de retorno. Y un plan de retorno no es simplemente con tomar un conjunto de personas que expresan voluntariamente que quieren regresar a su país y dejarlas allá. No, un plan de retorno no es eso, no es un viaje, no es una siempre relación de transporte entre un país y otro y la facilitación de ese viaje. El plan de retorno tiene una serie de otras consideraciones. Ojalá que los planes de retorno sean resultado de colaboración entre el estado de destino y entre el estado de origen. Y muchas veces requieren, por ejemplo, se pueden hacer planes de retorno en contextos especiales, digamos, porque hay personas extranjeras que están en su país o en un país de residencia y por ejemplo, estoy pensando cuando España diseñó en su momento su plan de retorno cuando fue la crisis económica del 2011, por ejemplo, y muchos eran de Ecuador. Entonces, claro, se puede decir, y en ese caso incluso hubo problemas, digamos, o no ha funcionado tan bien como se pretendía, pero por ejemplo, ese plan significa que se otorga a la persona no solo el pago del viaje, sino una suerte de bolsa de viaje, como dinero en el monedero, digamos, para hacer frente a gastos con el viaje, pero también se puede dar una cierta más cantidad de dinero para la integración de esa persona en su país de origen, ¿no? Para poder iniciar una nueva actividad económica, etc. A cambio de ello, muchas veces porque hay estas compensaciones económicas, lo que se hace, el Estado, es establecer que durante un periodo la persona no puede regresar. Pero no poder regresar, esta prohibición de entrada, ni siquiera es absoluta, porque primero lo que uno ve en la práctica es estos plazos de no entrada son mucho más cortos, no son 9 años. Estoy pensando en el caso de España, Portugal, eran 3 años, por ejemplo. Y si la persona, pero siempre admiten que si la persona se devuelve antes de ese plazo, ¿no? Antes de los 3 años, la persona lo que tendrá que hacer no es la expulsión, sino que lo que tendrá que hacer es devolver el dinero que en su momento, en su viaje de inicio, se le ha dado para ello. ¿Por qué? Porque
esa es la forma de impedir o de evitar que un plan de retorno disfrace una expulsión. En el caso chileno no tenemos nada de eso. En el caso chileno lo único que hay es simplemente tomar las personas, organizar un viaje y llevarlas al país de origen. Nada más, no hay más dinero que yo sepa involucrado en ello, y hay una expulsión o hay una prohibición de entrada por un periodo muy excesivo, sin entender la proporcionalidad entre aquello que puede haber ofrecido el Estado de Chile o lo que beneficiaría a la persona con ese plan de retorno y la prohibición misma. Por lo tanto, ni siquiera cumple criterios de proporcionalidad. Y además de ello, durante el periodo en que que decorre este plan de voluntario, además de ello, las personas pueden recibir y se debe disponibilizar información, mucha información sobre cómo va a desarrollarse, y por ejemplo ayuda o asesoría psicológica, por ejemplo, ¿no? Entonces yo diría que un plan de retorno, para hacerlo, requiere mucho más de lo que ha propuesto o lo que es esta medida que conocemos, y por lo tanto tiene poco de plan de retorno. Ni siquiera hablo ya de lo humanitario, pero incluso un plan de retorno en rigor tampoco lo es. Gracias, profesora. ¿Algún otro que quiera intervenir? Sí, podría agregar alguna idea más. Yo creo que también efectivamente que esa sanción de 9 años, porque aparece como una sanción, es una medida desproporcionada. Es injustificado eso. Es decir, ¿cómo yo puedo decir que como parte del plan, de un plan humanitario de retorno, quienes se acojan a ese plan quedan impedidos de retornar al país por un plazo de 9 años y renuncian a una serie de otras, hay una ficha a la lista y renuncian a una serie de otras cuestiones? Es en realidad una especie de expulsión asistida, creo yo, y una privación de derechos que desde el punto de vista de lo que estamos hablando, de la vulnerabilidad, de la exposición al riesgo, quienes están hoy día en una situación de vulnerabilidad se ven en la práctica obligadas a tomar decisiones que pueden ir en contra de sus propios intereses. Es decir, aquí hay un mal uso incluso de esa vulnerabilidad, me parece. Y estas decisiones evidentemente se podrían eventualmente recurrir al derecho interno. Yo creo que ahora las otras personas que están en una situación, y eso yo creo que es que hay que decirlo, ¿no? La situación que se encuentra hoy día en Chile, en situación de migración indocumentada, por la razón que sea, porque ingresaron ilegalmente al país o lo que sea, de todas maneras, de acuerdo a la Convención de Trabajadores Migrantes y sus familias, incluso de acuerdo a los instructivos que están vigentes, tienen derecho de acceso a la salud. El no acceso a la salud es una forma de criminalización de la migración y que agrava todavía más su situación. Es decir, yo diría que esa persona naturalmente tiene ese derecho y que si se encuentra en la necesidad de ejercerlo, debería o debe poder ejercerlo. Eso agregaría yo. Gracias, profesora. Gracias. ¿Podría? Sí, en verdad ya se dijo todo, pero solamente agregar que, como mezclando con el tema de como otra subpregunta, que es respecto de las medidas que se pueden tomar por el contexto de pandemia. Efectivamente, las organizaciones de personas migrantes han expuesto que esta es un contexto ideal para que efectivamente se flexibilicen los criterios respecto a los cuales solamente se han puesto trabas de índole burocrática para acceder a esos papeles de regularización o bien de como esta especie de vuelo humanitario, ¿cierto? Y la reacción totalmente contraria del Ejecutivo ha sido poner más requisitos, y esto que en definitiva lo que pasó fue que se solicitaba una declaración jurada para renunciar a la condición de refugiado, por ejemplo, o de un tipo de residencia, lo cual por suerte fue revertido por la Corte de Apelaciones, que acogió una orden de no innovar a propósito de que el Estado de Chile no podría exigirle a las personas disponer de este derecho de retorno, menos en un plazo de 9 años con una prohibición de ingreso, ¿cierto? Entonces,
al menos por ese lado se acogió que esta medida va a ser dejada sin efecto, y dentro de todo, como la pregunta también decía como cuáles son las medidas que se pueden tomar para apoyar a la población migrante en este contexto, es todo lo contrario. Es un tipo de reconocimiento o facilitación de acceso a estos derechos que no están sucediendo, ¿cierto? Eso. Gracias, Rodrigo. Bueno, lamentablemente no creo que tengamos el tiempo para responder todas las preguntas, porque nos han llegado bastantes, pero voy a contarles algunas más para que también que tienen relación, que hay algunas preguntas como de índole un poco procedimental, de a qué órganos acudir en caso de. Por ejemplo, Miguel Vargas pregunta si la factibilidad, viabilidad y el procedimiento para realizar, por ejemplo, una petición individual ante la Comisión por violación de derechos desde el momento de ingreso del país hasta la formalización de la solicitud, que al parecer son 5 meses, y también considerando la circunstancia de que los funcionarios administrativos, ¿no es cierto?, tienen la discrecionalidad para rechazar estas solicitudes o para negar estas solicitudes. Entonces, esa sería la pregunta, si habría alguna factibilidad o viabilidad de denunciar este hecho ante la Comisión, es decir, ante el sistema interamericano. Por otra parte, Rubí Cabrera pregunta cómo se debiera actuar si se advierte que en un lugar de frontera de un país X se expulsan a extranjeros a otro país de forma arbitraria y abusiva, si este hecho se debería denunciar y quién debería ser el sujeto, digamos, que realice esta denuncia, la autoridad del país o el extranjero afectado. No sé quién quisiera responder por el momento esas preguntas. ¿Puedo ir con la del primero, la del sistema interamericano? Uno de los requisitos para recurrir al sistema interamericano es el agotamiento de la vía interna. Entonces, de esta manera, si se ha producido una vulneración de derechos humanos, derechos fundamentales en el control de fronteras, en el ingreso en el país, o ya una vez instalada la persona en el país, debiera activar los mecanismos jurisdiccionales de protección del derecho interno. En este caso, pudiera ser, dependiendo del derecho, un recurso de amparo, un recurso de protección. Agotada la vía interna, si no se resuelve la afectación de derechos que la persona considera que se ha producido en ese caso, entonces se habilita la vía para recurrir al sistema interamericano de protección de derechos humanos, para lo cual tendría el primer requisito de agotamiento de la vía interna ya cumplido, y lo que le quedaría es, dentro del plazo de 6 meses desde que es notificada de la última decisión que deniega la protección de un derecho, recurrir ante el sistema interamericano. ¿Podría yo en un minuto copiar el link que tiene la comisión, que es un sistema de denuncia? Hay que individualizar a la persona, tiene que explicarse cuál es digamos, el asunto no tiene que estar siendo sometido a conocimiento de otra jurisdicción internacional, hay unos requisitos que hay que cumplir, pero el sistema es relativamente sencillo. Voy a subir al chat ahora el enlace del sistema de denuncias ante la CIDH. Respecto de la otra pregunta, no sé si la entendí bien, pero tenía que ver un poco con no permitir la entrada de un extranjero, de una persona por parte de un Estado, ¿no? Ahí decir, y para darle un poco la visión del derecho internacional al respecto, y también cómo esto puede contribuir para la construcción eventualmente de la existencia de un derecho a migrar, un Estado, es cierto que y el derecho internacional no niega que un Estado puede impedir a un extranjero de entrar, es decir, o puede expulsarlo si ya entró en su país, o puede denegarle la entrada porque en la frontera misma encontró que no cumple algún requisito para la entrada. Pero esa decisión, sea la decisión de rechazo, por ejemplo, ¿no?, en frontera, o sea una decisión de expulsión, esa decisión no es, siendo una decisión soberana, digamos, no es una decisión, no puede ser una decisión que está fuera o que no esté amparada por el derecho.
tanto por el derecho internacional como por el derecho interno. Significa que un Estado, para poder rechazar la entrada de una persona, la tiene que justificar. Es decir, ese rechazo o esa expulsión tiene que obedecer, en el caso de las expulsiones, siempre a un procedimiento de expulsión. Se tiene que abrir un procedimiento. Eso significa que tiene que evaluarse siempre la situación individual de la persona, en la que ella además tiene la posibilidad de ejercer el contradictorio, ¿no? Es decir, explicar por qué está ahí, por qué llegó, etc. Y si fuera el caso, dar la posibilidad de que ella presente una solicitud de asilo, por ejemplo, o invoque el propio principio de no devolución, aunque no sea refugiada, pero considera que su devolución al país de origen, de donde viene, no es posible. Y esto es importante, no es solo una cuestión procedimental, por ejemplo, abrir un proceso, ¿no? O iniciar un procedimiento de expulsión y hacer toda esta evaluación, sino que además ello es garantía para que el Estado cumpla con otras obligaciones internacionales, por ejemplo, la prohibición de la expulsión colectiva. Y aquí también hay bastante jurisprudencia internacional, ¿no? En el sentido de que un Estado solo tiene, la única forma que un Estado tiene de demostrar que no ha realizado expulsiones colectivas es que haya hecho una examinación individual de las circunstancias de hecho y de derecho de cada persona. Y por lo tanto, eso significa que no hay, pese a que hay una margen de libertad o de discrecionalidad, hay bastante más en las denegaciones de entrada que en la expulsión, pero aún así no son situaciones o decisiones que están fuera del derecho, ¿no? Es decir, aquí la potestad soberana de los Estados está limitada también. Eso significa que cualquier decisión de rechazo de entrada o una decisión de expulsión es pasible de ser recurrible, ¿no? Contestar internamente y después, como explicó la profesora Liliana, eventualmente llegar a una instancia internacional de ser el caso. Excelente, muchas gracias, profesora. Voy a pasar entonces a hacer las últimas 3 preguntas y después cerramos. Vinicius Núñez pregunta, considerando el carácter jus cogens de los derechos humanos, ¿cómo podemos conciliar el derecho humano a migración en el plano internacional con los aspectos de la soberanía nacional? Dice, se recomienda un monismo de normas internacionales y nacionales. ¿El dualismo es mejor perspectiva o la cooperación internacional sería el mejor abordaje? Y Diego Molina pregunta para las profesoras Liliana y Rita, ¿creen ustedes que la medida de cierre de fronteras debió prever un mecanismo por medio del cual solo se impidiera el ingreso de personas con una probabilidad cierta de contagio con COVID a efecto de permitir un análisis de ponderación en el caso concreto? Y por último, para cerrar, una pregunta para Rodrigo, que quizás podría responder mejor, de alguien anónimo, que pregunta qué podemos hacer los abogados, o sea, los abogados estudiantes de Derecho para ayudar ante esta situación, que nos toca muchas veces ver racismo y clasismo desde nuestros lugares de estudio, de trabajo. Entonces, ¿qué podemos hacer nosotros como estudiantes para ayudar en esta situación? En relación a la primera pregunta, bueno, aquí hay que precisar algo, no es que los derechos humanos sean jus cogens, ¿no? El jus cogen o las normas de jus cogen no están definidas cuáles son, se pueden, es decir, la Convención de Viena dice, claro, hace referencia a normas de jus cogen que en la jerarquía de las fuentes del derecho internacional estarían en la cumbre, ¿no?, de una pirámide, pero no dice cuáles son. Y eso significa que cabe a la doctrina, a la jurisprudencia, ir tratando de dar contenido o ejemplos de lo que puedan ser normas de jus cogens. Y no hay muchas, la verdad, diríamos que es un club selecto, ¿no?, de normas que pertenecen o que tengan esa categoría. Sin embargo, hay consenso respecto de algunas normas que pueden tener relevancia y referencia con los derechos humanos que sí se considera, como por ejemplo la prohibición de la tortura y de los tratos inhumanos, crueles o degradantes, o la prohibición de la servidumbre, por ejemplo, ¿no?, que están también reconocidas, o de la esclavitud, que están reconocidas en muchos tratados de derechos humanos, o sea, en la Convención Americana, el el Convenio Europeo, incluso en los tratados universales, ¿no?, en el Sistema Universal de
derechos humanos. Después hay otras normas donde no hay, ese consenso no existe como tal. Por ejemplo, respecto del principio de igualdad y no discriminación, la Corte Interamericana lo ha dicho, lo ha afirmado, por ejemplo, en la opinión consultiva sobre los trabajadores migratorios, en alguna sentencia sobre esta sentencia contra Bolivia, por ejemplo, sobre asilo, migración, donde vuelve a referirlo, pero lo dice y lo afirma la Corte Interamericana, pero por ejemplo no existe ese mismo correlato, por ejemplo, con relación a la Corte Europea de Derechos Humanos, con lo cual ahí tendríamos ya una primera dificultad, digamos, para decirlo, y tampoco en la doctrina, podríamos salir de la jurisprudencia y ir a la doctrina, y tampoco ese consenso existe respecto del principio de igualdad y no discriminación como teniendo esta naturaleza de jus cogens, y por lo tanto, si alguna norma, es decir, y por eso el principio de devolución es tan importante, porque el principio de devolución, cuando en las situaciones en que la devolución significa que la persona va a ser expuesta a un riesgo de tortura o de tratos crueles, inhumanos y degradantes, en general ese principio, cuando aplicadas a estas situaciones, por ejemplo, no admite excepciones, porque se puede admitir excepciones para el principio de no devolución. La propia Convención, la propia Convención de Ginebra del 51 en el artículo 33 refiere que puede ser justificable una excepción a la devolución, pero después la lectura con el Tratado Internacional o la Convención Internacional de Prohibición de la Tortura y la naturaleza que se reconoce a esta prohibición de la tortura, hace con que entonces aquí el principio de devolución en situaciones de tortura ya no sea admisible esta devolución en ninguna situación, porque no se puede amparar situaciones de tortura o riesgos de tortura de estos tratos bajo ninguna situación. Entonces, depende de cada derecho o de cada situación para poder afirmar, pero no por lo menos tal como entiendo yo, no una afirmación general de los derechos humanos como norma de jus cogens, ¿no? La profesora Liliana, no sé si quiere... ¿Está bien? Agregar algo más sobre miren, si lo que pasa es que aquí lo que hay que intentar, o sea, la cuestión es el desafío ya que es más jurídico, pero que está también bajo la idea no de la defensa de ideales, sino de la defensa de la aplicación de las normas. En materia migratoria, lo que debería operar en realidad es la idea de la Constitución, con sus reglas generales, y a mayores, artículo 5º, inciso 2, que conecta el derecho interno con el derecho internacional de los derechos humanos, particularmente con aquel derecho del cual el país es parte. Y ahí yo creo que el desafío es poder efectivamente construir, siguiendo incluso lo que dijo el Tribunal Constitucional en esa sentencia que yo mencioné de 2013, un tratamiento de la migración que incorpore tanto las normas nacionales como las normas internacionales. El principio de igualdad y no discriminación es la Corte la que dice que es una norma del jus cogens, pero no es una, ¿cómo se dice esto? Lo hemos hablado antes con Rita, ¿no? No es una norma que tenga ese carácter universalmente reconocido por todos los órganos y principios, en fin, eso no es así aún. Pero es cierto que la Corte está impulsando la idea de comprender el principio de igualdad y no discriminación como norma del jus cogens. Si aún no lo fuera, suponiendo que no lo fuera, hay tratados, y el problema no es normativo, el problema es de eficacia, es de cumplimiento de las normas. Ese es el desafío que tenemos. Nada más eso, muchas gracias. Respondo la otra pregunta ahora, ¿o no? Sí, Ya. sí. Gracias por la pregunta, en verdad. No sé si hay como una pauta, un manual o una guía necesariamente estructurada en torno a cuál es la labor de quienes estudiamos derecho, de quienes son abogados y abogadas, pero yo creo que hay que como tomar esa subjetividad y decir cómo vemos o cómo interpretamos el derecho desde nuestra visión, ¿cierto? Con la profesora Liliana, al menos en el curso de la facultad, siempre vemos que los derechos humanos tienen una perspectiva humanizadora. Y desde esa perspectiva yo interpreto la labor que tenemos como abogados y como posibles observadores de derechos humanos, por ejemplo. Entonces yo creo que cuestiones que al menos a mí me han servido, que yo puedo compartir, es primero como
el tema del estudio y la autoformación en estas materias, efectivamente cuestiones de derechos humanos en general y ahora en específico como de lo que estamos hablando de migración y derecho internacional migratorio no son lamentablemente la vértebra del derecho necesariamente, son cuestiones que en algunos lados son optativas, opcionales, electivas y en otros lados derechamente no existen. Entonces creo que también ahí hay que ver cuál es el rol de la educación y cuando se presenta esa oportunidad un poco tomarla para formarnos de una forma un poco más integral y si no, tratar de buscarla. Por eso yo incentivo que nos acerquemos no solamente al derecho migratorio, a los derechos humanos como una disciplina académica, sino también a lo que esto se desenvuelve a nivel de sociedad civil, en términos de activismo, en términos de organización también, las organizaciones sociales de personas migrantes, personas extranjeras, sí efectivamente tienen ahí un contenido que han trabajado, son personas muy propositivas, muy conscientes de lo que pasa, son muy conocedoras de los sistemas jurídicos también, entonces por ahí también hay una opción de esto que se puede decir algún tipo de trabajo. Otras cosas que yo sugiero es tomar conciencia de las redes institucionales y sociales de asistencia, saber qué hacer, como nos preguntaban ahora en un caso, yo creo que esas cuestiones hay que ir construyéndolas y no son de perogrullo, pero también darse el trabajo de buscar y de saber es una forma de ser activista y también de ayudar jurídicamente a una persona. Y también otro consejo que ya sería como el último es pensar que no existen solamente, como que se habla mucho de discriminación, como decíamos con la profesora, igualdad y no discriminación son cosas como paraguas que unen varias situaciones jurídicas y sociales de la vida, pero efectivamente también pensar que muchas de ellas se unen en como ahora estudiamos un sistema jurídico un poco anacrónico, ¿cierto? O un sistema jurídico nacional que no ha observado las recomendaciones internacionales, no se ha puesto al día, por así decirlo, con esas obligaciones y esos estándares, y creo que eso también sería una buena recomendación, conocer cuáles son esos estándares y en caso de estar ejerciendo algún tipo de ayuda jurídica, asistencia, representación, etcétera, también acudir al derecho internacional para expandir los márgenes de lo que se ha dicho hoy día por la normativa, por la jurisprudencia. Así como para terminar, el otro día estábamos en reunión y discutíamos que efectivamente, revisando la jurisprudencia de los últimos 10 años, las normas que tenemos ahora, sin decir nada, pueden ser mucho más habilitantes de consagrar mayores derechos y mayores igualdades para las personas migrantes de lo que están haciendo ahora. Al final, la aplicación de las normas ha sido lo que ha generado la situación en la que estamos ahora. Entonces, efectivamente, tenemos que seguir presionando para que se consagre, se reconozca de una vez por todas que las personas migrantes son sujetas de derecho igual que todas las personas. Muchas gracias, Rodrigo. Bueno, muchas gracias a todos, a los panelistas, asistentes, gracias por asistir. Recordar que esta exposición se realizó en el marco del proyecto ANID, llamado Migraciones Contemporáneas en Chile, Desafíos para la Democracia, la Ciudadanía Global y los Accesos a los Derechos para la No Discriminación, que está dirigido por la profesora María Emilia Tillú, que tiene como investigadora titular a la profesora Liliana Galdames, como coinvestigadora a la profesora Rita Lajes, y como investigadora asistente a Rodrigo Mayea. Así que muchas gracias por asistir, los dejamos invitados a nuestro próximo foro, el próximo miércoles a esta misma hora, llamado El Derecho a Tratamiento Médico para Pacientes Críticos en el Contexto de Pandemia COVID-19, Principios y Procedimientos. Para mayor información en nuestras redes sociales, por favor síganos. Así que eso, muchas gracias y nos vemos la otra semana. Adiós. Chao, gracias. Chao, muchas gracias Chao. por todo.